Mi proceso creativo surge de lo obsoleto que creo que están hoy en día las religiones, las instituciones religiosas, sobre todo monoteístas y occidentales. Y sin embargo, sentir que en mí todavía siento una necesidad de sacralidad, ¿no? De introducir lo sagrado a mi cotidiano, a mi vida, ¿no? Y para ello creo que hay que reapropiarnos de los relatos que fueron dados por libros religiosos en algún momento y que hoy en día, quizás de manera más libre, podemos inventarnos. En este caso yo me he inspirado libremente de la mitología amazónica y andina, y he cogido una figura de poder que es característica además de todas las culturas de América del Norte y del Sur, que es el picaflor. Y el picaflor no solo es un milagro de la naturaleza, no es posible que esté vivo porque sus ojos, su corazón late demasiado rápido y sus alas se mueven demasiado rápido y no debería poder existir, y sin embargo es un pequeño milagro, ¿no? Y también en muchas culturas es el mensajero de los dioses, y desde un punto de vista, digamos, biológico, es aquel que poliniza, ¿no? Es uno de los polinizadores por excelencia en nuestro continente. Entonces, digamos que este ser tan increíble podría ser un sueño, ¿no? Podría ser como aquel que está en el límite entre lo que deseamos y lo que somos. ¿Y qué tal si soñamos con picaflores y nos volvemos eso? Mi proceso creativo. Mi proceso creativo, me he dado cuenta que tengo una idea de meta historia. Muchas veces mis piezas están ligadas no solo desde un punto de vista temático, sino también desde un punto de vista físico, con piezas anteriores. Y este es un proyecto, el de los picaflores, que comencé en el 2019 con una pieza que está aquí, que se llama Homenaje al Tiempo. Y fueron esas alas las que terminaron inspirando esta segunda, digamos, oleada de picaflores, con el tríptico Te soñé, me soñaste. Entonces yo trabajo principalmente con cartón reciclado, y eso es lo que hago. Mi propuesta aborda acerca de la sensualidad femenina y de cómo podemos plantear distintas maneras de ver la sutilidad y la vulnerabilidad del cuerpo a través del desnudo. Me gusta poder transmitir a las futuras generaciones que no necesita ser tan explícito, y siento que cuando es de esa forma se pierde un poco el valor a lo bello de la sexualidad. Entonces es una propuesta para poder manifestar otro tipo de visión acerca de lo que siento que en el mundo actualmente se está bombardeando mucho, ¿no? Y acerca de la libertad también, de poder expresarnos en todo nuestro ámbito integral como ser humanos, que incluye la sexualidad, pero que no necesariamente tiene que ser de la forma que está establecido. Y la concebí precisamente planteándome ese reto de
quizás se puede, no se puede, porque a veces nos dejamos llevar mucho por lo que está en el mundo, ¿no? Y en realidad quería plantear una nueva mirada y si era posible, y jugando un poco con los temas y elementos digitales y con las fotografías, el autorretrato, que siempre he querido explorar con la fotografía. Empecé a jugar con las exposiciones y las sobreposiciones de las fotos. La naturaleza también aborda esos procesos, ¿no? de florecer, de marchitarse, de morir, de volver a nacer. Entonces lo veo como algo integral, como algo a gran escala y también algo a escala más personal o intrapersonal, sobre los procesos mentales y sobre los procesos de recuperación también después de la pandemia. Creo que eso ha sido algo que ha cambiado mucho la manera como vemos las cosas, las prioridades que ahora tienen nuestra familia o dónde vivimos. Entonces creo que tiene que ver mucho con todo eso. La obra habla acerca de la sensualidad, la libertad, los bajones, momentos como que nos acorralan, situaciones difíciles. También tiene que ver bastante con la pandemia, la pospandemia, ¿no? Estas han sido concebidas todas el 2022, este año, entonces ya de por sí estaba experimentando con la fotografía hace mucho tiempo y esto es un relato más personal de plantear una nueva mirada acerca de que la sexualidad no tiene que ser necesariamente muy explícita, ¿no? Entonces me planteé ese reto de ¿por qué no hay opciones donde la sexualidad o la sensualidad femenina no muestren tanto, ¿no? Y que lo hagan ver sutil y especial. Entonces dije, no hay muchas opciones y voy a crear una opción, ¿no? En eso consiste un poco la obra. El proceso creativo de las obras tienen que ver con precisamente crear espacios internos, espacios de reflexión, de percibirse a uno mismo, de intromisión, y hay muchas cosas que las palabras no pueden verbalizar. Entonces me he valido de elementos digitales para poder expresar esos sentimientos y esos lugares. Son lugares donde estamos a veces, ¿no? Tiene elementos como las aves que simbolizan mucho los pensamientos que se atan a veces y nos acusan o se desatan también y que nos permiten ir un poco más allá. Y las plantas, los helechos, las hojas simbolizan el viento como los pensamientos, ¿no? Los ciclos de las plantas cuando mueren, cuando se marchitan, cuando vuelven a nacer, ¿no? Cuando vuelven a tomar vida y todo ese proceso natural que tienen las plantas y los árboles me hacen pensar mucho en nuestros propios procesos y nuestras luchas personales. Entonces, ese ha sido básicamente cómo he interpretado los elementos para añadirlo a las fotografías que he intervenido. Gracias. Gracias. Mi proceso creativo es más como una búsqueda, un proceso de investigación, un proceso en que voy por la naturaleza y encuentro estructuras, encuentro texturas y transparencias, por ejemplo, en los pétalos de las flores y en las hojas,
y las formas interesantes, ¿no? que todas esos materiales botánicos tienen. Mi proceso creativo es un poco científico, es una investigación, una búsqueda de formas, de estructuras, texturas, transparencias que puedo encontrar en la naturaleza y explorar estos distintos materiales botánicos en mezcla con una composición botánica y también en distintos tiempos de exposición a la luz solar, mezclado con distintos otros agregados químicos como el agua, pero también como el cloro o, por ejemplo, vinagre. Es un proceso casi alquimista y permite crear distintos niveles de valores, de tonos medios, de azules profundos y de blancos. Bueno, son cianotipias. Es una técnica antigua entre fotografía y grabado y que fue por primera vez en realidad desarrollado por una mujer, una bióloga botánica inglesa, su nombre es Anna Atkins, y ella se convirtió usando esa técnica para fijar sus muestras como la primera fotógrafa, o sea, como la primera mujer fotógrafa. Por otro lado, es una técnica muy rica en el proceso, que es un proceso lento, análogo, que es justamente lo contrario de nuestros tiempos de hoy en día, que te quita lo inmediato, lo instantáneo, lo digital, y tienes que ser inmersivo en la técnica, tienes que sumergirte.